Buenas tardes nuevamente, estamos aquí para continuar el estudio de Gálatas y quedamos hace 8 días, estamos diciendo que vamos sin prisa porque el estudio ha estado muy interesante. Vamos a Gálatas capítulo 3, quedamos en el versículo 6, estábamos apenas tocando el versículo 6 y hoy le vamos a dar continuidad. Entonces, oh Gálatas insensatos, ¿no? El versículo 6, vamos a leer del 6, el 6 decía: así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Eso es lo que proponía el versículo 6. Decíamos, esto ya lo vimos, ¿cierto? Llevamos una parte que ya habíamos adelantado, decía: así Abraham creyó a Elohim. Y hace parte importante y fundamental para iniciar la relación con el Señor. Nadie puede tener una relación con Dios si no le cree. Pero el creer es un poco, el concepto de creer es un poco profundo, ¿no? Porque hay quienes creen de manera superficial. La palabra, la definición como tal dice tener fe, crédito, por implicación confiar, encomendar, fiar, guardar. Nuevamente, dice guardar, confiar, creer, creyente. Ahora, decíamos que para iniciar una relación con el Señor necesitamos creer en el Señor. Pero no creer de manera selectiva. ¿Cómo así? Yo decido creer en la segunda parte del libro, pero la primera parte ya no la creo. O la creo, o creo más bien que ya no es válida. No, yo debo creerle a todo lo que el Señor dice de Él mismo. Y lo primero que debo creer de Él es que es un Dios grande y poderoso que, escuchen bien, no se equivoca. Él no se equivoca. Porque si Dios se equivocara, no sería Dios, ¿o sí? Entonces eso nos lleva a pensar sobre el estudio que estamos haciendo de Gálatas y el propósito de estudiar Gálatas. ¿Cuál es? Dejar claro que la ley no ha sido quitada, que la ley continúa vigente. Ahora, el orden y la secuencia que venimos desarrollando es decir que Dios no se equivoca, y Dios no se equivocó al dar la ley, ¿cierto? Para que después otro supuestamente venga y diga: no, ya no. El mismo Yeshua da validez y continuidad a la ley. Génesis 15 del 1 al 6 lo veíamos, vamos a mirarlo rápidamente. Génesis 15, Génesis capítulo 15, del 1 al 6 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer, ¿cierto? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo: así será tu descendencia. El versículo 6 dice: y creyó ¿qué? A Jehová, y le fue contado por justicia. Luego entonces la acción de creer no es algo superficial, no es algo que yo crea y ya, como acostumbran hoy a decir: yo creo en Yeshua y con eso tengo. La palabra, en su definición más esencial y más profunda, tiene que ver con una validez de las cosas verdaderas. Creer, ¿cierto?
tener fe, confiar. Desarrollar esa confianza en algo que es cierto. Ahí es. Luego, creerle a Dios no solamente es una reacción de emoción. Ay, yo le creo. Porque uno sale y pregunta en la calle y dice, ¿usted cree en Dios? ¿Y qué cree que la respuesta cuál es? Todo el mundo dice, claro. Algunos dicen, uy, hasta un chuchito, claro. Y empiezan a darle una cantidad de nombres, yendo en contra de la palabra, ¿cierto? Porque es un nombre establecido y serio y respetado, que debemos cuidar, inclusive de mencionarlo en vano. Ya estudiábamos sobre eso. Entonces no se trata de eso. Creer tiene que ser esa convicción. Ahora, Abraham tenía que validar perfectamente esa creencia, porque tenía dificultades en su vida. ¿Cuáles? En relación a la petición que está haciendo o la promesa que le están haciendo. ¿Cuál? Tener un hijo. Su esposa, estéril. Él avanzado en años. De hecho, cuando Sara escucha y dice, ¿yo a esta edad? Algo así más o menos, ¿cierto? Porque las cosas físicas iban en contra, ¿cierto?, de todo designio. Pero Dios es un Dios supremo, capaz de ¿qué? De obrar en las cosas extremas. Ya cuando no tenemos cómo luchar, ya cuando no tenemos más opciones, ahí le entregamos a Dios toda nuestra carga y Él nos hace descansar y obra conforme a su propósito. ¿Sabía eso? Ahí es donde se valida el creer. No es simplemente una acción de un sonido vocal, ¿cierto? Romanos 4 del 1 al 12. ¿Qué dice Romanos 4 del 1 al 12? Ya también leíamos Romanos 4. Uy. ¿Quién escribió Romanos? Pablo, ¿cierto? 4 del 1 al 12. A ver, entonces, Paola, fuerte. ¿Qué pues diremos que yo Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Elohim. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Hasta el que no obra, sino cree en aquel que justifica el envío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre que en el último atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Eso es. Entonces aquí es texto fundamental para decir, si ve que es todo por fe, si ve porque todo es por fe. Oído, el pasaje no está hablando solamente de eso. El pasaje tiene un eje transversal claro y empieza desde el primer versículo. Dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Una pregunta. Dice 2: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Así que la introducción del pasaje está hablando es de la acción o las acciones
que quedan totalmente nulas para la justificación. Y justificación es hacer justo, ¿cierto?, delante del Padre a una persona. Luego, Pablo está hablando de que las obras no sirven para justificar, ¿cierto? La única solución para ser justificado es Yeshua, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él nos justifica por nuestros pecados. Pero no hay relación aquí específicamente en la no observancia de la ley, de la Torá. Lo que está aclarando Pablo es que diciendo, venga, por las obras no nos salvamos. Nos salvamos por la fe, ¿cierto? Por la fe en Yeshua. ¿Por qué? Porque el concepto y el contexto en el cual se está moviendo da mucho para que las personas dijeran que tenían que cumplir obras para salvación. El caso de Hechos capítulo 1, ¿sí? Los judaizantes que decían que tenían que bautizarse para poder ¿qué? Ser salvos. Porque, dice el versículo 3, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. Claro, pero el creer a Dios viene acompañado del hacer. Yo no puedo creerle a Dios, ¿cierto?, si no hago su palabra. Luego, el creerle a Dios tiene sustento en seguir su palabra. Porque si solo fuera por creer, podríamos cerrar la Biblia, ¿cierto?, dejarla a un lado y decir yo creo. El problema sería ¿cuál? ¿En qué creo? ¿Sí? ¿En qué creo? Que es en lo que se ha convertido, ¿cierto?, la mayoría de pensamientos religiosos en la actualidad. Cada uno cree en lo que cree y no en la palabra del Señor. Ahora, para garantizar que creamos en Él, el Señor dejó toda su palabra, no solo una porción, dejó toda su palabra. Y en el discurso, en su palabra, Él demanda a sus hijos que hagamos ciertas cosas. Ahora, más adelante, en el versículo 9 dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. ¿Cuál? La de ser justificado por fe. ¿Es solo para los de la circuncisión? Dice, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. Claro que sí. Entonces, tantos incircuncisos como circuncisos tienen la oportunidad, ¿cierto?, de ser justificados delante de Dios. Ahora, la relación es, sí, a Abraham lo llamaron antes de la circuncisión, ¿sí? Porque esa es otra situación. Pero ¿qué pasó después? El que creyó por fe se hizo circuncidar. ¿Cuál es el objetivo si ya creía? ¿Qué situación le motivaba si ya creía? Ya era, dice, justificado por fe. Número 1, la obediencia, el obedecer al Señor. Número 2, el reflejo del pacto que el Señor hizo en ese momento con Abraham. La circuncisión para los varones es un pacto, señal del pacto. Sí. Aquí no se está discutiendo si la ley se hace o no se hace. Lo que se está discutiendo es si la ley, o más bien las obras, salvan o no salvan. Si entendemos a Pablo así, nos ahorramos muchos problemas. Es lo que está diciendo. Dice, y recibió la circuncisión como señal. ¿Sí se da cuenta? Versículo 11. Como señal, como sello de la justicia de la fe. Porque él decidió creer en su corazón y seguir al Señor. Que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, dice, no circuncidados, a fin que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Interesante, ¿no?
¿Es claro? Claro, ahora sí entendemos el concepto. Abraham fue o creyó antes de la circuncisión para que nosotros también, que fuimos pueblo alejado de la esencia, de la raíz, llegamos incircuncisos, tengamos la posibilidad de acercarnos a Él y no hacer una barrera entre pueblos diciendo esto es solo para los circuncidados. ¿Se dan cuenta? Porque la ordenanza es a los 8 días. Entonces, ¿qué pasaría con nosotros? Los que estamos llegando de la diáspora, los extranjeros que queremos ¿qué? Acercarnos al nombre verdadero del Padre. ¿Qué pasaría? Los que queremos ser parte del pueblo, ¿qué pasaría? Entonces no, Abraham tuvo fe antes, ¿cierto? Y entonces recae toda esa acción en la obediencia de la circuncisión. ¿Me hago entender? ¿Es claro el pasaje así? ¿Sí? Amén. Continuemos entonces, versículo 11, recibió la circuncisión como señal para que la fe sea contada por justicia. Ya lo explicamos, sigamos. Continuamos, dice Gálatas 3, la parte 6b. Y le fue contado por justicia. Ya estamos hablando de eso. La palabra justicia viene del griego 1343. ¿Qué dice, hermana Estela, esa palabra? Griego 13:42, equidad de carácter o acto, específicamente justificación, justicia, justificación. Eso es. Fíjese que la justicia, la palabra justicia tiene todo que ver con equidad. Con equidad. Así que Dios no puede justificar a alguien, o no es que no pueda, no, sino que no justifica a nadie que se salga de ese concepto de ser equitativo, ¿cierto? Y eso tiene que ver con ¿qué? Con creerle y obrar para Él. Dice específicamente justificación, justicia y justificación. Dice de carácter o de acto. Volver justo delante de Dios a un injusto, ¿sí? A una persona alejada o llevada por los pecados del mundo. Ahora debemos definir los pecados del mundo, ¿no? Porque hoy en día estar con una y con otra, ¿cierto? En relaciones, pues es normal. Pero la Biblia me dice que eso es pecado. Eso es pecado. Eso no es ser un Tony, no. Eso no es ser ¿cómo se llama? Un Don Juan. No, eso es ser un pecador. Eso es ser un pecador. ¿Ya? Eso no es ser más hombre, no. Eso es ser pecador. Lo mismo las mujeres, ¿sí? La mujer cuando está con uno y con otro, no es que es la más bonita, no. Es la más pecadora. Y así igualamos conceptos. Entonces ahí sí hay igualdad entre hombres y mujeres en la acción del pecado, tanto que están, sí. Ahí está. Hacer santo, justificar a un pecador, ¿cierto? No sea que todos creamos que somos santos así ya, con la rótula ahí encima andando por venir a una quejilá. No, se necesita de hacer cosas, se necesita de cumplirle al Señor, se necesita de orar, se necesita ayunar, se necesita madrugarle al Señor, se necesita guardarle sus fiestas. Levíticos 23. Entonces, desde Génesis, lo que se le promete a Abraham es la salvación de una nación, no por obras, sino por fe. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Sí? A Abraham se le concedió tener relación directa para ser padre de toda esa nación que el Señor iba a justificar.
Una y otra vez se dice, a Abraham tenemos por padre. Y nosotros también lo repetimos hoy. ¿Eso qué muestra? ¿Qué muestra eso? ¿Abraham es su padre? ¿O no? Porque todo el que diga que no, está en un pueblo equivocado. Sí, está en un pueblo equivocado. Porque la promesa se le dio a Abraham, ¿o no? Por medio de ese sello de circuncisión. Entonces ahí es donde debemos puntualizar. No está en otro lado. Está en el pueblo hebreo. Está en el pueblo que tiene por capital Jerusalén. Nada que hacer. Y allá estaremos. Sin embargo, oído ciertamente el Señor, sí. Santiago 2:20, ¿qué dice? Santiago 2:20. ¿Qué dice Santiago 2:20? Claro, Abraham, ¿cierto? Tenemos por padre y es el padre de la fe. Pero Santiago 2:20 nos habla o nos enseña algo muy interesante. ¿Qué dice Luisa? Fuerte. Hasta le pusieron bocinas para que lo lea. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Sí ven? ¿Tú crees que Dios es uno? 19. Bien haces, ¿cierto? También los demonios creen y tiemblan. Así que por solo creer en Dios, no somos salvos. Por solo creer en Dios no somos salvos. Versículo 20 dice: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Ahora, ¿cómo interpretamos este versículo? ¿Qué contexto necesitamos? ¿Qué texto necesitamos para explicar este versículo de Santiago? ¿Cómo se explica? ¿Les digo cómo se explica? Así. Dice: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No tiene más explicación. La fe sin obras es muerta. Eso quiere decir que es nula. No tiene acción. No se trata del que yo diga: ay, yo tengo una fe terrible, pero no hago nada. Si tiene una fe fuerte, tiene que dejar ver sus obras, ¿sí? Y sus obras no mostrar. Porque cuando yo hago obras para mostrar, se alejan, ¿cierto?, de la voluntad de Dios. Yo debo hacer las obras porque el Señor me pide que las haga. Porque están contenidas en su palabra, ¿sí? No se trata de que me coloco este talí para decir: oh, claro. Y con la barba, ¿sí? El azul, ¿por qué? Porque sale con ¿qué? Los ojos, no. ¿Se dan cuenta? Ha de ser un propósito especial. Entonces, no sigamos engañados. No seamos facilistas en la vida, ¿sí? Porque el decir que solo la relación con Dios se trata de fe es ser facilista. Dios nos ordena que hagamos cosas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estamos leyendo Nuevo Testamento. Decía en el 23, ¿qué dice el 23? A ver, desde el 22, ¿qué dice, Luz, por favor? ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Sí ve que hay una relación continua? No es que Abraham tuvo fe y ya se quedó ahí, no. Él siguió haciendo las cosas que su Dios o nuestro Dios le ordenaba. Empezó a cumplir la ley. Y eso fue lo que le fue contado por justicia.
el creer profundamente, ¿cierto?, en que Dios le decía tiene que circuncidarse y se circuncidó. El creer profundamente en que la ley dice debe hacer esto y lo debemos hacer. ¿Ustedes creen que Abraham guardó Shabbat? Yo digo que sí, porque Shabbat está dispuesto desde la creación. Génesis 17 del 7 al 10. Todos conocemos este versículo, este texto, pero no todo el mundo, más que todos los hombres, no lo quieren leer. 17 del 7 al 10 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti. Empieza hablando, ¿cierto? Primero el Señor, luego cualquiera. En este caso Abraham, que no es cualquiera, ¿no? Y tu descendencia. Así que el pacto es entre Abraham y la descendencia. Si hay alguien por fuera de la descendencia, tiene que cumplir o acercarse a lo propuesto en el pueblo que Abraham representa, que recae en la obra de Yeshua, ¿cierto? Después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Yo no entiendo. Dice por pacto perpetuo para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Ahora, si seguimos a Abraham o decimos ser descendencia de Abraham, nuestro padre, debemos tener relación con el Dios de Abraham, que se convierte en nuestro Dios. Y si nuestro Dios es el Dios de Abraham, va a demandar lo mismo que le demandó a Abraham: cumplir sus estatutos y sus preceptos, como Abraham los cumplió. Y por eso Dios no encubrió. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan del pasaje? Yo sí me acuerdo del pasaje. ¿Le encubriré yo algo a Abraham? Este hombre que ha cumplido y ha guardado sus mandamientos, y que después Dios de él ordenará a sus hijos que guarden y cumplan los mandamientos del Señor. ¿Se da cuenta? Dice el 8: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. Dijo de nuevo Elohim a Abraham: en cuanto a ti, guardarás ¿qué? Mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y continúa el relato que ya conocemos. Entonces, ahí debemos tener coherencia. Si tenemos a Abraham por padre, debemos seguir su pacto. Debemos seguir su pacto. Porque el Señor mismo lo está ordenando. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre vosotros y entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros. Dice por vuestras generaciones. Ya no tenemos lío. Conocemos un doctor que ya lo hace. Antes teníamos que pensar que cómo hacemos. No. Ya tenemos cerca aquí en Bogotá. Vamos al versículo 7 de Gálatas. ¿Claros hasta ahí? Gálatas, versículo 7 del capítulo 3. ¿Qué dice Gabriela? A ver, por tanto, que los que son de fe es los hijos de Abraham. Entonces, ¿queremos ser hijos de fe?
¿Será que sí tenemos fe? A veces apelamos a la fe, pero ni la fe tenemos. A veces solo queremos, no, es que es por fe, y se nos llena la boca diciendo, es que solo es por fe, pero no tenemos fe. Seguimos en las mismas situaciones, ¿cierto?, de prisión. ¿Cuáles son los que son de fe? ¿Cuáles son? El pasaje es claro, dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Entonces, oído. Si queremos desarrollar esa fe como tanto el mundo lo menciona, entonces debemos llamarnos hijos de Abraham. Y Abraham, empezando, circuncida a su descendencia. ¿Sí? Eso es lo que dice la Biblia. Romanos 4:16. Vamos a Romanos 4:16. Tenía un lapicero por acá. Romanos 4:16. ¿Qué dice el versículo 16? ¿Qué dice Susana? Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Eso es lo que está diciendo, ¿cierto? Esos son los hijos o los de la fe. Dice, por tanto, es por fe, ¿sí? Es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, ¿qué está diciendo el versículo? Dice que todos los que creemos, ¿qué pasa con los que creemos? ¿Qué pasa con todos los que creemos? Es que el gentil sabe y en su corazón, digamos que anhela ser hijo de Abraham. Sí. Entonces aquí dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, aun los que estamos de los que no sabíamos. Sí. No solamente para la que es de la ley, o sea, los que han nacido dentro de la sí. ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Eso. Los que hemos entendido que si queremos entrar al pacto como Abraham, debemos ser circuncidados. Acercarnos. Ojo, porque hace un ratico les dije que el capítulo 4 tenía un eje transversal. Y es que Pablo estaba enseñando sobre ser justificado. ¿Sí? Sobre ser justificado. Entonces no se trata solamente de los de la ley, sino también se trata de los de la fe, conforme a Abraham. Para todos está la posibilidad de ser justificados. O más bien, para todos podemos acercarnos, más bien, al pueblo del Señor a recibir justificación por fe y cumplir su Torá. A eso es lo que está diciendo, no solamente para los datos. Pregunta, coloco una pregunta. ¿Excluye a los de la ley? No, ¿cierto que no? Gálatas 3:29. Más adelante, Gálatas 3:29. Mire que por donde usted lee la Biblia hay relación de esto. 3:29. ¿Qué dice 3:29? Dice, y si vosotros sois del Mesías, ciertamente que
Linaje de Abraham sois, y herederos según las promesas. ¿Qué heredamos? Las promesas. Todas las promesas de pacto, ¿sí? Todas las promesas de pacto. Entonces, eso es. Pero hay unas cosas muy puntuales aquí. Hay algo muy puntual. ¿Qué es? Dice, y si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois. Entonces nosotros decimos ser del Mesías, claro que sí. Amén. Pero también nos lleva directo a Génesis capítulo 17. ¿Y qué dice del linaje de Abraham? Somos hijos de Abraham. Sí, pero que debemos entrar en el pacto, ¿cierto? Y cumplir sus promesas. Ahí está. Cantidad, ¿cierto?, de naciones, cantidad de etnias, el mundo entero. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 8 y 9. ¿Qué dice el 8 y el 9? Entonces, don Luis, Gálatas 3, 8 y 9. Aquí se pone un poco chévere. La escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Si ve, amén, si ve cómo el pasaje recae en eso que Dios antes conoció. Dice, y la escritura, ¿cuál escritura? La que tenemos aquí al frente, ¿cierto? Previó que Elohim había de justificar por fe a los gentiles. ¿Cómo así por fe a los gentiles? Si yo me hubiera acercado donde John William y le hubiera dicho, ¿sabe qué? Usted tiene que guardar Shabbat, usted tiene que circuncidarse, usted tiene que guardar las fiestas, usted tiene que comer kosher, no comer bagre, no comer cerdo, no comer de una, camarones, langosta. ¿Qué cree que hubiera hecho William? Bueno, hace años, cuando yo era cristiano, le pregunté a William, bueno, porque ellos asistían a un lugar mesiánico. Le dije, oiga, entonces se va a circuncidar, y él me dijo, pues si toca, toca. Entonces, cambiamos de ejemplo. No, pero lo normal es que cualquier persona del mundo diga, ¿qué le pasa? ¿Cierto? Entonces, la manera en que Dios estableció que se acercaran a Él es por fe. La primera relación es por fe. Yo creo en el Señor. Yo creo en el Señor, ¿cierto? Y yo digo, y cuando uno se acerca y presenta el Evangelio, sigue al Señor Yeshua, ¿cierto? Y será salvo. La gente cree por fe. Pero la fe lo lleva ¿a qué? Al compromiso. Y el compromiso se encuentra en la Torá, en la Escritura, en toda la Biblia. Entonces Gálatas 3:8 está hablando de eso. Y la Escritura previó que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles. Dio de antemano la buena nueva obra diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué hubiera pasado si primero circuncida y luego da la promesa? Hoy, ¿qué hubiera pasado? ¿Quiere que les diga qué hubiera podido pasar? Que los de la circuncisión dirían, no es para ustedes. No es para ustedes. Es para los circuncidados, porque la promesa la recibió Abraham después de ser circuncidado. Pero fíjese que la relación no es esa. ¿Cómo? Él recibió la promesa antes. Sí. Antes de circuncidarse. Voy a explicar porque para que no quedó claro. No es que esté diciendo que él, ¿cierto?, la recibió
después. Estoy diciendo es que algunos hoy, si hubiera sido al revés, hubieran dicho eso. Dirían, no, pero es que Abraham recibió la promesa cuando ya era circuncidado. Luego para los incircuncisos no es. Pero Dios dice aquí en Gálatas 3:8, claro. Y la escritura, previendo que Elohim había justificado por fe a los gentiles, habla de nosotros. Dio de antemano, o sea, atrás, ¿cierto?, la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Las naciones son incircuncisas y las naciones se acercan a Abraham y por ende al Padre para ser justificadas. Incircuncisos llegan. Esa es la relación coherente y clara de la escritura. De modo, el versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuáles son los de la fe? Los de las naciones que creen con primera instancia, en primer momento, en primera etapa, por fe. Usted y yo creímos por fe. No creímos por ley, ¿o sí? No, nos acercamos porque creímos en Yeshua, que nos salvó. Pero eso nos hizo ser obedientes y acercarnos a esa escritura, que desde antes estaba escrito que así sería. ¿Se entiende la relación? Esto es un Gálatas bien leído, que no pelea con el Antiguo Testamento. Que no pelea con el testamento del medio, ni mucho menos con el futuro, porque decir que se acabó la ley, inmediatamente entra un corrientazo en el cerebro, estalla, y se le vienen a uno los pasajes, y entonces ¿qué hacemos con la ley que se cumple en el futuro? Porque para el futuro también hay que cumplir ley. Ya lo hemos dicho. En Apocalipsis el juicio se hace en relación a los estatutos y mandamientos y ordenanzas del Señor. Y es futuro. Eso es futuro. Muy bien, versículos 10, o más bien versículo del 3:10. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ok, si no entiende, estudia para que me enseñe entonces, para que me... Claro, dice Gálatas 3:10, Gálatas 3:10, versículo 10, a ver, ¿quién? Javier. ¿Qué dice el versículo 10, Javier? Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Oiga, interesante, ¿no? Dice que le está parado. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Usted hace obras para salvación? No. Yo no. Yo hago obras por obediencia, ¿cierto? Igual que Pablo. Porque el solo hecho de predicar es una obra. ¿Se dan cuenta? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahí hay una traducción K2, abajo. ¿Qué dice? ¿Cómo dice la traducción K2? Isaac, fuerte. Porque todo aquel que depende de la observancia legalista de los mandamientos de la Torá vive bajo maldición, puesto que está escrito: maldito todo el que no se mantiene haciendo todo lo escrito en el libro de la Torá. ¿Cómo lo entienden ahí? ¿Cómo se entiende ahí? Fíjense que aclara un poquito el concepto de K2, la traducción K2. Y dice,
porque todo aquel que depende de la observancia legalista, obras de la ley, de los mandamientos de la Torá. ¿Cuál es la observancia legalista de los mandamientos de la Torá? ¿Cuáles? Las tradiciones que se han llevado a la misma altura de la ley. Entonces el versículo tiene que ver con las cosas legalistas que desarrollan las tradiciones, ¿cierto? Y recobra coherencia cuando vive, otra vez, porque todo aquel que depende de la observancia legalista, obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, vive bajo maldición, claro, porque depende de esas obras legalistas que no son propuestas por la Torá, puesto que está escrito, dice, maldito todo el que no se mantiene haciendo todo lo escrito en el rollo de la Torá. Entonces, para entender este versículo debemos tener claro lo que enseñábamos hace 8 días. Una cosa es la Torá y otra cosa es la ley oral que sobre la Torá se dice, ¿cierto? Porque efectivamente, si usted, ¿qué dice la Torá? No matarás. Y si usted mata, ¿qué pasa? Para la cárcel. Sí, pero se condena, Claro. ¿cierto? Porque la Torá dice, no matarás. Si la Torá dice, no adulteres, y usted adultera, deliberadamente, o bueno, como quiera, pues se condena, ¿o no? ¿O no? Sí, claro. O yo puedo matar y adulterar o fornicar deliberadamente y por la noche llego y Señor, perdóname ya, al otro día sigo en las mismas. ¿Esa persona es salva? ¿Por qué? Si les han enseñado afuera, no acá, sino afuera, que es por gracia. El Señor dijo, vete y no peques más. Ahí está. Ahí está. Ya nos perdonó. Sí. Pero Así que las cosas que hacemos antes de conocer al Señor, el Señor cuando tenemos un encuentro con Dios, nos ordena eso. Vete y no peques más. Porque el pecar se define claramente en la Torá. Claro. No podemos decir yo peco, ¿cierto?, por fuera de la Torá. Yo determino el pecado porque está consignado en la Torá, en la ley, en la escritura del Señor. Por eso es que este versículo retoma fuerza. Dice, ojo, no haga obras de la ley. Esas no salvan. Pero además le digo, si usted deja de hacer las obras de la Torá, se va a morir, va a condenarse. ¿O no? Esa es la relación. ¿Se entiende el versículo? Ok. Depender para salvación, está hablando de esto, ¿cierto? Solo para salvación, o bueno, el concepto es para salvación. El versículo 11, dice, ¿qué dice el versículo 11? A ver, Lina, atrás. Y que por la ley ninguno se justifica para con Elohim. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Es correcto. Dice, por la ley ninguno se justifica para con Elohim. Ya lo hemos leído y lo hemos leído en varios pasajes. No es por el obrar, no es por... Yo no me justifico por las obras. Yo no me justifico por las obras. ¿Ya? Dice, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Pero ya hablamos de la fe verdadera, ¿no? No de esa fe ficticia que se nos ha querido enseñar. ¿Qué dice Habacuc 2:4? Luz, Habacuc 2:4. Habacuc está dentro de los... ¿qué? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe
vivirá. Porque ya sabemos, sería bueno colocar, ya sabemos que la fe nos conduce a obedecer al Señor, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué dice Hebreos capítulo 2, del 1 al 4? Hay una claridad, en la escritura que debemos entenderla como es. Dice del 2 al 4: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué es lo que hemos oído? La Torá. Palabra del Señor, Torá, ¿cierto? La escritura, toda la Taná y ahora el Nuevo Testamento. Porque no sea que nos deslicemos, ¿no? O sea, lo que dice es estemos pendientes, porque en cualquier momento, ¡pum!, nos rodamos. Y cuando uno se rueda, puede pasar dos cosas. Puede ser una caída simple, donde usted dice, ¡ay, me caí!, y se para, ¿cierto? O puede ser un totazo que lo puede hasta matar. Así que ojo con las deslizadas, porque hay deslizadas que conducen a muerte, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿de qué está hablando? De Sodoma y Gomorra, ¿no? Génesis 6, Sodoma y... Ojo, porque los ángeles han llevado siempre mensajes de ¿qué? De arrepentimiento y juicio. ¿Ya? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Elohim juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Es la acción del obrar del Rúa en los creyentes genuinos, ¿sí? En los creyentes genuinos. Entonces, sí, Habacuc puntual dice. Ahora, aquí cambian las situaciones, está inversa el concepto, porque se dice que en el Antiguo Testamento carece de fe, pero Habacuc nos dice que por fe es, ¿cierto? Pero también nos han enseñado que en el Nuevo Testamento dice las obras no, ¿cierto? Y Hebreos nos está diciendo que sí. Entonces aquí están jugando. ¿Qué es lo que están enseñando? ¿Cuál es la coherencia? ¿Cuál es el sentido de unidad de la escritura? Lo que llamamos la analogía de la fe. Ahí puntualizamos. Dice, la ley es un sistema de instrucciones de cómo mantenerte fuera de maldición. Instruye a los creyentes para no ser maldecidos. Porque ella es la que muestra el pecado. ¿Cómo? Ella es la que muestra el pecado. Ajá, por medio del Rúa, ¿no? Porque hay quienes leen la escritura pero no le ven problema. Dicen, uy, qué texto tan raro, no entendí nada, y la dejan a un lado. Entonces, ahí es donde debemos puntualizar. Versículo 12 de Gálatas. Y está tan bueno que nos pusieron música de fondo. Gálatas. Amén. 3:12. ¿Qué dice el versículo 12? Entonces, Samara, puesta en pie, Samara. 12. Y la ley no es de fe, sino que dice que quisiera estas cosas vivieron por ellas. Ok. ¿Qué nos está diciendo esto? Versículo 12. El 11, dice el 11 y 12. Y por
Y por la ley ninguno se justifica para con Elohim. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Entonces, ¿cómo se relaciona? ¿Qué relación hay allí? Miremos Levíticos 18:4, 5. Levíticos 18:4, 5. ¿Qué dice Levíticos 18:4 y 5? Libardo. Mis ordenanzas por obra, mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Yahweh vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Yahweh. Eso es. Fíjese que el Señor nos ordena que debemos ¿qué? Guardar sus ordenanzas, cumplir sus estatutos, ¿cierto? Y andar en ellos. Dice el versículo 5, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo, Jehová. Hay un desarrollo del hombre a través del cumplimiento de la palabra del Señor. La ley no es de la fe, no es de fe. La ley es de obra. Porque está la ley ahí y toca hacerla. ¿Sí? ¿Usted necesita fe para creer en la ley? Lo que necesita es leerla. ¿O no? ¿Usted necesita fe para creer en la ley? Conocerla. Necesita la razón. Necesita la razón. Porque usted lee y comprende y entiende, ¿sí se da cuenta? Usted necesita fe para ser justificado. Porque la justificación es algo futuro. ¿Se dan cuenta? Pero la ley, las cosas de la ley no, las cosas de la ley son de razón. Y más en la Torá. Porque tenemos que estudiarla, ¿cierto? Tenemos que sacar de ella lo que ella misma dice de ella, no lo que yo creo que dice, que es un gran problema. ¿Sí? No es lo que yo crea, es lo que está en la Biblia. Entonces, en ese orden el pasaje se aclara. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. ¿Se da cuenta? ¿Hay relación en eso? Sí, totalmente relación. Usted comprende que no debe comerse un pescado, ¿cierto? Que no tenga aletas y escamas. No, es que yo tengo fe. No, hay que comprender. Es así de sencillo. Entonces, ¿Pablo contradice su propio discurso? No. Al contrario, es plenamente coherente. Es plenamente coherente. Primera de Corintios 15, 1 y 3, o 1 al 3. Señora. Ahí es donde es la equivocación, porque se nos enseñó que... Se nos enseñó mal. Era que por creer o sea, que teníamos la fe en la ley y que por la ley no éramos justificados. Es correcto. Tenemos fe en Yeshua para salvación, pero obedecemos a la Torá. Las obras que tenemos que hacer es la obediencia en la palabra. Ok, con razón, ¿no? Con razón. Meditamos en ella con el pensamiento. ¿Listo? Muy bien. Primera de Corintios, ahora dice mi hermana Alba, se nos enseñó, pero se nos enseñó mal. Claro, eso estaba mal. Se nos enseñó mal. Primera de Corintios 15, del 1 al 3. ¿Qué dice Lisbeth? Además, usted declaró, hermanos, en el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis.
Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Yeshua murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Mire lo que está diciendo el escrito. Estamos leyendo el Nuevo Testamento. Es puntual, dice: además os declaro, hermanos, ¿cierto? El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también ¿qué? Perseveráis, por el cual asimismo, ¿sí qué? Retenéis la palabra. Si retenéis la palabra que os predico, ¿qué dice? Venga, pero Pablo, ¿qué es lo que está? Es claro, él es coherente en su discurso. Dice: si retienen la palabra, serán salvos, ¿cierto? Si no creísteis, en vano. O sea, si ustedes no creen en la palabra, si usted no la retiene, pues creyó en vano. Y retenerlo no solo es tenerla acá y guardarla, sino que ¿qué? Empezar a hacerla. Así que si no vemos brotes de evangelio en nuestras vidas, hemos creído en vano. Hemos creído en vano. Debemos cambiar todas esas maneras de actuar que se alejan de la Torá. ¿Cuáles debo cambiar? Pregúntese, ¿cuáles debo cambiar? O somos de los que decimos: no, yo no debo cambiar nada, como que ando muy bien. ¿Sí? ¿Soy de esos? Entonces este Gálatas, este Corintios, esta Biblia, esta palabra, pues no es para el que piensa eso. Es para el necesitado, para el que quiere cambiar, para el que quiere acercarse al Señor. Es para él. Miren, sí, está en el Nuevo Testamento, sí, está en Corintios, sí, lo dijo Pablo. ¿Sí? Así han de quedar muchos. ¿Qué? Vamos a qué? Vamos a tocar Gálatas versículo 12, y paramos porque me dice mi ingeniera de sistemas que el rabino ya comenzó. Entonces nos vamos a conectar con él. ¿Qué dice el versículo 12? Vamos a dejarlo propuesto más bien. Gálatas 12 dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Estamos ahí, sí o no? Sí. Miremos traducción Kadosh. Además, el legalismo no es basado en la confianza y la llenura de fe, sino en un mal uso del texto que dice: todo el que hace estas cosas obtendrá vida por medio de ellas. ¿Sí? Traduce de otra manera. Vamos a dejar hasta ahí. Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar.